día. Bueno, y nosotros nos vamos ya con nuestro siguiente invitado para seguir hablando de mercados, economía y qué es lo que está pasando hoy en día. Javier Ruiz Villabrille, Country Head para España y Portugal de Flossback Bond Store. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo primero, esta semana tenemos PIB de Estados Unidos, también en la eurozona. ¿Qué estáis esperando de cara al crecimiento que se dé para el primer trimestre del año? ¿Creéis que todavía se va a mostrar resiliente o se va a mostrar resiliencia en las economías, a pesar de que se está hablando mucho de recesión? Bueno, la situación yo creo que es bastante distinta en Estados Unidos que en Europa. Si uno observa los índices de compras en Estados Unidos, los dos datos, tanto el manufacturero como el minorista, están al alza. Y eso es bueno comparado con Europa, donde todos están cayendo. Sin embargo, no podemos olvidar que en Estados Unidos el índice manufacturero se mantiene en niveles de contracción, es decir, por debajo de 50, lo cual es un indicador de, bueno, la cosa no está tan boyante. Y también hemos observado en la parte de ciclo de crédito, pues bueno, cómo las condiciones crediticias se han endurecido y eso no cabe duda que va a suponer un frenazo para la economía. Es posible que como este parón en las condiciones de crédito, este endurecimiento ha sido relativamente reciente, fundamentalmente a partir de la crisis que hubo en los bancos regionales de Estados Unidos, todavía el dato del primer trimestre sea positivo, pero seguramente en el segundo trimestre veremos datos algo peores. En el segundo trimestre empezamos a ver debilidad, Javier, en estos datos de PIB, que de hecho ya varios indicadores adelantados, bien decías el PMI, por ejemplo, otros indicadores como el índice ley también mostraban contracción drástica. Hoy hemos conocido el PMI, de hecho, de Dallas cayendo fuertemente por debajo de menos 23 puntos, el PMI regional. Claro, todo esto, si empieza a materializarse en el dato de PIB, ¿crees que la Fed podría verse afectada dentro de su decisión de subidas de tipos? Nos acercamos a la reunión de mayo ya, dentro de poco, y parece ser que las probabilidades de pausa se han ido evaporando a medida que pasan los días. Bueno, la decisión de Powell para mayo está bastante clara, en 25 puntos básicos, y de ahí en adelante pues va a tener que seguir conjugando sus tres objetivos. Por un lado, tiene que seguir luchando contra la inflación, que ya ha dicho que es su objetivo principal, pero no puede olvidarse que no puede descuidar el crecimiento de la economía y también la estabilidad financiera, la estabilidad del sistema financiero en general. Esto se ha puesto a prueba durante el mes de marzo con los problemas que hubo en la banca regional. Ahí ha demostrado cintura para tomar decisiones tácticas. El anterior interviniente estaba describiendo esas inyecciones de liquidez, pero eso no modifica en su hoja de ruta, y su hoja de ruta sigue siendo controlar los precios. Los precios es cierto que se han moderado relativamente en los últimos datos, pero todavía queda un trecho por hacer y por lo tanto no cabe pensar que vaya a haber una pausa próxima. Habrá 25 puntos básicos y luego veremos en función de los datos que se vaya observando en los 2-3 siguientes meses. Javier, y le pregunto en caso de que, claro, de que no se materialice esta pausa, que de hecho el mercado hace poco estaba apostando por ella, también apostó hace unos cuantos meses. Claro, si esta pausa no se materializa, ¿qué ocurre con el mercado de renta fija? Se ha hablado mucho de que la renta fija podía ser el claro ganador de este año. Estamos viendo, de hecho, esta semana se ha informado que las posiciones en corto en Estados Unidos, en contratos en corto contra el bono estadounidense a 10 años, están en niveles récord. Entiendo que apuestan a que todavía queda mayor subida de tipos. ¿Y qué va a pasar entonces con la renta fija este año? ¿Qué perspectivas tienen desde Flossback? Bueno, la parte de evolución del 10 años comparándolo con las medidas que tome la Reserva Federal no es completamente directa. O sea, ahora mismo nos estamos enfrentando a una curva de tipos que está completamente invertida y parece lógico que se vaya aplanando, es decir, que la parte larga se comporte un poco peor que la parte corta. Es decir, esas posiciones son completamente consecuentes. Sin embargo, no hay que olvidar que la gran noticia que tenemos para este año es que, lógicamente, ya tenemos tipos de interés positivos. Es decir, una cartera de bonos puede absorber alzas adicionales en tipos sin sufrir pérdidas, porque ya tiene ese colchón de seguridad que le dan los tipos de interés positivos. Con lo cual, ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar un escenario que va a ser volátil. En el momento en que los bancos centrales se han declarado dependientes de los datos, pues vamos a ir eso en función de cómo salgan los datos, en función de cómo evolucione la inflación y en función de cómo evolucione el crecimiento económico.
y a partir de ahí saber que contamos con ese colchón que nos va a hacer obtener una rentabilidad positiva. Es decir, va a haber movimiento. De hecho, si nos fijamos en lo que ha pasado en el mes de marzo, el índice de volatilidad de los bonos ha alcanzado máximos históricos no vistos en 15 años. Eso va a continuar, esperemos que no pase ningún acontecimiento como el de marzo. Vamos a tener que acostumbrarnos a esos movimientos, pero la tendencia general sigue siendo positiva y la renta fija vuelve a poder jugar ese papel de equilibrador dentro de las carteras. Efectivamente, Javier, nos quedamos con eso de que ya se pueden fijar carteras con tipos reales en positivo. Y quería preguntarle también, cambiando un poco de tema, yendo hacia la renta variable, el tema de la volatilidad. Hoy, de hecho, se estrenaba un nuevo índice de volatilidad, esas opciones con 0 días de expiración. Estamos viendo la volatilidad calmarse mucho. El VIX ha llegado a estar en niveles que no veía desde enero de 2022. ¿Cree que va a volver la volatilidad estas semanas con todos los datos que quedan por salir, con la reunión del FOM y con los resultados empresariales? Bueno, la volatilidad en los mercados de renta variable va a ir en función de cómo vayan los resultados. Es decir, al final, el cómo vaya la renta variable va a depender mucho de la política monetaria, pero no solo. Es decir, no va a ser solo las decisiones que tome la Reserva Federal las que marquen el paso, sino también las consecuencias. Y hay una consecuencia que seguramente el mercado todavía no ha integrado del todo, y es que las políticas restrictivas en materia monetaria llevan a una ralentización económica. Y eso va a hacer que algunas empresas tengan peores resultados. Con lo cual va a haber más diferenciación. Y esa diferenciación pues puede venir de sorpresas negativas y también, por otro lado, positivas. Es decir, empresas que aguanten mejor de lo esperado. Con lo cual, este es un año en el que seguramente la tendencia prácticamente para todas las clases de activos sea positiva, pero donde va a haber que discriminar mucho dónde se invierte y cuándo se invierte en cada activo. Pues estaremos atentos. Javier, por último le quería preguntar sobre los riesgos bancarios. En marzo arrancábamos el mes con ese miedo, con Signature Bank, Silicon Valley Bank, luego Credit Suisse y luego Deutsche Bank. ¿Cree que se han disipado ya todos los temores? Bueno, yo creo que no. Evidentemente, una política monetaria laxa durante 15 años, los efectos que ha podido tener no se borran de un plumazo. Y vamos a ver que, lógicamente, hay accidentes. Esperemos que esos accidentes sean menores y que las autoridades monetarias, tal como han hecho con Credit Suisse y tal como han hecho con los bancos regionales en Estados Unidos, sean capaces de encapsularlas para que no haya un contagio generalizado. Pero no solamente en el sistema financiero, sino también en la economía más real. Lógicamente vamos a ver negocios que estaban pensados para un escenario de tipos de interés bajos que van a tener muchas dificultades para sobrevivir. Eso es algo que va a pasar. O sea, no es una cuestión que nos planteemos si va a pasar o no. No, va a pasar y lo único que podemos esperar es que no sean accidentes demasiado graves. Pues le doy las gracias, Javier. Nos quedamos con este análisis. Mil gracias por haber venido un día más a Negocios Televisión y que tenga buena tarde. Igualmente, gracias a vosotros.